¿Qué tal, familia? Dios te bendiga muchísimo. Qué alegría poderte saludar en este estudio diario de la Escuela Sabática. Si este espacio es una bendición para tu vida, bueno, pues te invito a suscribirte a nuestro canal, compartir este contenido y por supuesto dejar tu like, tu me gusta, para que juntos podamos llevar la palabra de Dios a muchas más personas y Jesús venga mucho antes. Bueno, hoy estudiaremos la lección del martes correspondiente al martes 21 de julio con el título Protegiendo la identidad de la iglesia. Y es una lección que sinceramente puede cambiar la forma en que vemos la iglesia, porque muchas veces pensamos que la identidad de la iglesia se protege únicamente defendiendo una doctrina correcta. Y eso en cierto modo es verdad, pero Pablo nos muestra que también se protege por la manera en que nos tratamos unos a otros. En otras palabras, la gente no solo conoce a nuestro Señor Jesús por lo que predicamos, sino también por la manera en que resolvemos nuestros conflictos. Alguien me dijo una vez que el verdadero carácter se muestra en los conflictos, en los momentos de crisis. Así que bueno, abre tu Biblia, abre tu lección y estudiemos juntos. Vamos a leer lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso a partir del 1. A ver lo que nos dice Pablo y con eso comenzaremos nuestro estudio del día. Dice ahí: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros ni uno solo que será sabio o que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos? Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Ciertamente ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, y sigue diciendo Pablo aquí, eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. También indica la lección acá y dice en primera a los Corintios 6, del 1 al 11, Pablo continúa su discusión acerca de cómo los cristianos deben abordar los problemas que involucran a las personas. Entonces viene acá y hace una pregunta. ¿Qué está tratando de enseñar Pablo a los corintios y a nosotros? Hermanos míos, si tuviéramos que resumir la respuesta en una sola palabra, esa palabra sería santidad. Santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Pero no la santidad entendida únicamente como dejar ciertos pecados. No, Pablo presenta una santidad mucho más profunda, que va mucho más allá. Una santidad que se refleja en la forma de hablar, se refleja en la forma de perdonar, de resolver los conflictos, resolver las diferencias y, por supuesto, de amar a los hermanos. Eso era totalmente revolucionario porque Corinto era una ciudad donde la gente vivía peleando en los tribunales. Exigían sus derechos, eran guerrilleros, eran guerrilleros sociales. Los pleitos públicos eran parte diríamos, de la cultura de esa ciudad. Entonces, defender el honor personal era más importante que preservar las relaciones. Y Pablo dice, no, ustedes pertenecen a otro reino, pertenecen a otra ciudadanía.
Y la iglesia debía demostrar una forma completamente distinta de vivir, una manera completamente distinta de abordar sus conflictos. Y eso sigue siendo cierto totalmente hoy. La iglesia nunca dará un testimonio poderoso si canta bonito el sábado, pero vive peleando el resto de la semana unos a otros. La santidad también, familia, se escucha en el tono en que hablamos, se ve en la forma en que tratamos a quienes no piensan igual que nosotros. Ahora, el autor aquí menciona una palabra griega muy interesante que la vamos a ver próximamente, que normalmente pasa, diría yo, desapercibida. Y veamos por qué. La palabra griega, pragma, traducida como algo, en 1 Corintios 6:1, que lo leímos en el primer versículo, es un término genérico que aquí se refiere a un asunto legal. Es importante recordar que 1 Corintios 6, del 1 al 11, no se refiere a un caso penal. La autoridad de los tribunales civiles para los asuntos penales es afirmada en Romanos capítulo 13, verso del 1 al 5. Pablo aborda un caso de litigio después de tratar una situación de inmoralidad sexual, tal como lo hizo Moisés en Deuteronomio 22, 22 al 24. Esto demuestra cuán bíblicamente fundamentada es la manera en que Pablo trata los problemas en la iglesia. Fíjate, aquí aparece una joya del texto bíblico. La palabra griega pragma, que significa literalmente un asunto, significa, diríamos, un caso, un conflicto. Y es un término bastante amplio. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué creemos que esto lo resaltamos acá? ¿Por qué es importante? Bueno, porque Pablo no está hablando aquí de delitos penales. Como mismo dice el autor, Romanos capítulo 13 deja muy claro que Dios estableció las autoridades civiles para castigar al que hace mal. Entonces, cuando existe un crimen, la justicia lógicamente debe actuar. Pero Pablo está hablando de conflictos entre los de la iglesia, entre los hermanos de la fe. O sea, diferencias que podían resolverse dentro de un espíritu del Evangelio. Por eso dice Pablo en otra de sus cartas, ustedes que son espirituales, resuelvan sus conflictos espiritualmente. Y eso cambia totalmente la perspectiva de este asunto. Y es que no se trata de esconder un pecado, no se trata de poner lo sucio bajo la alfombra, no, se trata de aprender a resolver los conflictos con madurez y con espiritualidad, cosa que hace falta en nuestras iglesias. ¿Qué diferente sería la iglesia si antes de preguntar quién tiene la razón en esto, preguntáramos qué decisión glorifica más a Cristo? ¿Qué decisión trae menos problemas a la iglesia? ¿Qué decisión puede perjudicar menos al cuerpo de Cristo? Pero el contexto nos revela algo todavía más interesante. Este capítulo no aparece así, aislado. No, está conectado con lo que Pablo venía diciendo. Vamos a leer aquí en la misma lección. El hecho de que el caso de 1 Corintios 6, 1 al 11 esté enmarcado por pasajes que tratan de la inmoralidad sexual puede sugerir que el asunto al que se refiere 1 Corintios 6 también estaba relacionado con la inmoralidad sexual. No sabemos con certeza de qué se trata. Si era un asunto civil menor, como una disputa, digamos, por una propiedad o por un problema sexual. Sea cual fuere el pragma, en última instancia, Pablo no estaba feliz de ver a los miembros de la iglesia llevar el tema ante un tribunal civil. ¿No podían ellos, como hermanos cristianos, haberlo resuelto en lugar de llevar el asunto ante los injustos? Los capítulos 5 y 6 forman una sola conversación. Primero Pablo trata un caso de inmoralidad, luego aparece un conflicto judicial y no sabemos exactamente cuál era el problema, quizás una disputa económica, quién sabe con respecto a una propiedad, quizás un asunto relacionado con el caso anterior. La Biblia no lo dice y precisamente eso demuestra que el conflicto específico no era lo más importante. Lo más importante era el principio. Y es que la iglesia estaba haciendo o estaba dejando que el mundo resolviera sus propios asuntos. La iglesia estaba poniendo en manos de injustos, personas impías,
ante el mundo la solución de sus conflictos, lo que debía resolver el mismo Cristo. Jesús había enseñado algo completamente diferente en Mateo capítulo 18 y dio ahí un proceso de reconciliación entre nosotros los hermanos. Primero habla con él a solas, luego lleva testigos, después interviene la iglesia y luego, bueno, pues entonces se va al próximo paso. Y antes de pensar en ganar una discusión, Dios piensa en ganar un hermano. Recordemos, familia, que en la iglesia estamos trabajando con almas, con candidatos a reino celestial. Y ese sigue siendo el propósito del Evangelio hoy, no producir vencedores, sino reconciliados. Y ahora llegamos al corazón con esta palabra, reconciliados al corazón de la lección. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo estaba tan preocupado? Dice acá, en la lección, también es posible, como algunos suponen, que los litigantes de 1 Corintios 6 fueran el padre y el hijo de 1 Corintios 5. Es lo más seguro. Entonces dice, en cualquier caso, no es necesario decidir el asunto para entender el punto. Pablo se preocupa por la identidad de la iglesia como autoridad cristiana tal y como era vista por la sociedad. Los cristianos no deberían sacar los trapos al sol ni recurrir a medios seculares para juzgar asuntos internos. En el mundo romano, las personas de mayor rango, riqueza o función política solían ser favorecidas en los tribunales. Por el contrario, los cristianos deben juzgar cómo lo haría Cristo y distinguirse de los estándares seculares. He visto tantas situaciones entre hermanos en la iglesia, tantas dificultades, hermanos que se pelean por un terreno, hermanos que se dejan de hablar por una deuda que no se pagó. Y todo esto se entera el barrio, se entera el mundo. ¿Por qué? Porque se ventila con ellos. Y aquí aparece un detalle histórico fascinante. En el Imperio Romano la justicia no era verdaderamente imparcial, como algunos quizás pudieran creer. Los ricos tenían ventaja. Los poderosos conseguían mejores decisiones. O sea, la posición social influía muchísimo en los tribunales. Por eso Pablo dice que la iglesia no puede copiar los valores del mundo, porque el reino de Dios funciona completamente distinto, completamente diferente. En la iglesia nadie vale más que otro porque tenga dinero, porque tenga más bienes. Nadie vale más porque lleve 40 años bautizado, porque tenga un cargo, una responsabilidad específica. Todos llegamos exactamente igual a los pies de la cruz, igualitos. Pecadores necesitados de la gracia de Jesús. Por eso Santiago también escribe muy claro, no hagan acepción de personas, porque Cristo nunca trató a la gente según su posición económica o social, trató a todos con la misma dignidad. Y esa debería seguir siendo la identidad de nuestra iglesia, la identidad de la iglesia de Jesús, no una comunidad perfecta, estamos claros, sino una comunidad desde o donde la gracia vale más que el mismo prestigio, donde el perdón pesa más que el orgullo y donde la restauración importa más que demostrar quién tenía razón y quién no. Seamos sinceros, hay veces que llevamos un conflicto pequeño a algo grande solamente porque hay una de las dos partes que intenta quedarse con la razón. No importa cuánto perjudique la iglesia o a cuántos hermanos hiera. Eso no viene de Cristo, eso viene del diablo, viene de Satanás. Y tenemos que orar para que estas cosas no sucedan en nuestras congregaciones. Toda iglesia tendrá conflictos, estamos claros. Mientras hayan seres humanos, habrán diferencias, habrá malos entendidos, habrá palabras mal dichas o palabras dichas sin pensar, habrá momentos bien difíciles. El problema no es que existan conflictos, familia. El problema es permitir que esos conflictos destruyan el testimonio del Evangelio y la unidad entre los hermanos. Pablo nunca imaginó una iglesia sin problemas. Lo que imaginó fue una iglesia llena del Espíritu Santo, capaz de resolver sus problemas como Cristo lo resolvería. Pero es que somos orgullosos y queremos llevarnos la razón, demostrar que tenemos razón por encima de todas las cosas, sin importar que acabemos con el testimonio de un hermano, sin importar que asesinemos su reputación, sin importar que la iglesia se divida, y por eso es que estamos como estamos en muchas iglesias. Pero bueno, aquí encontramos
una de las verdades más lindas, más hermosas del Evangelio. El mismo Jesús que nos reconcilió con Dios también puede reconciliarnos entre nosotros. La cruz no solamente nos une con el cielo, la cruz también derriba los muros que hemos levantado entre nosotros mismos. Solo hay que ir a Cristo, sinceramente. Y cuando Cristo gobierna el corazón, el orgullo comienza a morir. La necesidad de tener siempre la razón comienza a desaparecer. Entonces nace el deseo de restaurar las relaciones. Esto tiene que estar vigente en las dos partes. De nada sirve que una parte sienta esta influencia del Espíritu y la otra no, porque no se resuelve. Pero cuando las dos partes sienten lo mismo, esta influencia del Espíritu, entonces al nacer el deseo de restaurar las relaciones, entonces eso sí es un milagro. Porque cambiar una opinión puede hacerlo cualquiera, pero cambiar un corazón solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Hermanos míos, quizás hoy no tengas un pleito en un tribunal con un hermano. Tal vez, quizás, si tienes una conversación pendiente con alguien, un hermano al que dejaste de saludar por una cuestión X, una herida que todavía no sana, una palabra que nunca, por la cual nunca pediste perdón, o una palabra a la cual nunca perdonaste. Quizás hoy tengas un resentimiento que llevas demasiado tiempo cargando y te está lacerando. Y hoy Jesús te recuerda algo maravilloso. La historia de la iglesia nunca ha dependido de personas perfectas. La historia de la iglesia siempre ha dependido de un Salvador perfecto, un Salvador sin mancha. Él tomó hombres orgullosos y los convirtió en apóstoles. Tomó enemigos y los hizo hermanos. Tomó pecadores y los llamó santos. Y sigue haciendo exactamente lo mismo hoy. Así que no pierdas la esperanza. Si Cristo pudo reconciliarte con el Padre, que era bien difícil cuando estabas perdido, también puede restaurar cualquier relación que tenga rota hoy con cualquier otra persona, con cualquier otro hermano, por imposible que parezca. No existe iglesia demasiado herida para la gracia de Dios, para la restauración que puede hacer Dios por medio de su gracia. No existe corazón demasiado endurecido para el Espíritu Santo. No existe un conflicto demasiado grande para la cruz de Cristo. Así que mi oración en este momento es que esta semana no solamente aprendamos cómo proteger la identidad de nuestra iglesia, de la iglesia de Jesús, sino que decidamos convertirnos en personas que construyan puentes en lugar de levantar muros y opiniones. Personas que hablen con la verdad, pero también al mismo tiempo con amor, porque una cosa es hablar la verdad sin amor y otra muy diferente, vincular la verdad con amor. Personas que reflejen el carácter de Jesús, porque cuando una iglesia vive así, amigos míos, el mundo deja de ver simplemente una congregación y comienza a ver a Cristo caminando en medio de ella y va y se integra a esas personas. Déjame orar por ti. Eterno Padre, intercedo en este momento por los hermanos de diferentes latitudes que están viendo este estudio, por cada iglesia, cada congregación que pertenece a tu pueblo, que sea bendecida en ti, que sea bendita en el Espíritu Santo. Permite que cualquier diferencia, cualquier rencilla que pueda haber en cualquiera de nuestras iglesias, que es tu pueblo, Dios mío, sea resuelta de manera espiritual. Borra todas las divisiones que hemos creado entre nosotros mismos. Ayúdanos a dar un testimonio positivo para todas las personas que nos ven, pero un testimonio sincero, genuino, no una actuación. Queremos ser ese pueblo que tú quieres que seamos, un pueblo que practica la santidad, no solamente que se autoproclame por el sacrificio de Jesús, santo, pero viva de otra forma. Llénanos de tu poder y de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana para seguir profundizando juntos en esta maravillosa lección de Escuela Sabática.